el tema es importante. Y vean, yo siempre he dicho, cuando yo platico con ustedes, ¿de acuerdo? Es con el ánimo de sumar, de ser propositivo, de darles elementos para que se puedan defender. Ahora, ¿por qué digo esto? Fíjense, exactamente el día de ayer, y las cosas parece coincidencia. El día de ayer me mandan un WhatsApp a mi celular en donde me preguntan, oye, José Antonio, me cancelaron mi padrón de importadores. Oye, ¿por qué te lo cancelaron? Dice, por una razón muy sencilla, porque los socios no están registrados en el RFC. Y es donde vienen los problemas. Hoy veremos algunas precisiones vía reglas de carácter general, mejor conocidas como resolución miscelánea, y por otro lado veremos las modificaciones que desde el año pasado, 2020, se dieron en el artículo 27 del Código Fiscal de la Federación, donde habla en términos generales de la obligación de registrarse en el RFC, y de manera particular para este año 2021 se hace una precisión en materia de que si son personas no socios que tengan operaciones o actividades semejantes a los socios, están obligados a registrarse en el RFC. Y también se le tiene que decir a la autoridad cualquier movimiento de ingreso o de salida de los socios, ¿de acuerdo? O de estas personas que acabo de mencionar, precisamente para tener actualizado el padrón de socios ante la autoridad fiscal. Entonces, vean las consecuencias que puede provocar el simple hecho de no tener los socios registrados en el RFC. Ahí están dos ejemplos. Y otro curso que tenemos pensado para ustedes el viernes 26 de marzo, vamos a hablar de un tema que, a propósito de declaración anual, pues ya hay que pensar en la declaración anual de las personas físicas. Estamos hablando, entre otros, del artículo 150 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Dicho eso, el tema que hoy nos ocupa se llama puntos finos de la resolución miscelánea para el año 2021. Entonces voy a hacer algunas anotaciones para que ustedes las apunten y quiero hacer una disculpa de manera general a todos ustedes. ¿Y por qué digo disculpa? Por dos razones. La primera, por los tiempos que luego son muy pequeños, no alcanzamos a responder todas y cada una de sus preguntas, ¿de acuerdo? Número dos, desde luego también ser agradecido por todos los mensajes de saludos, bienestar y felicitaciones que me han mandado a través de todos estos años que he trabajado para ustedes. Y desde luego un punto que es obligación personal decirlo, es que ayer recibo un correo en donde hacen una comparación de un capacitador, que también aquí está en esta capacitadora, y un servidor, en donde nos ponen un poquito como en pique. Oye, tú dijiste una cosa y el otro capacitador dijo otra cosa. Bueno, yo no quiero hablar de nadie, simplemente me disculpo, en donde yo, como siempre lo he dicho, nadie tiene la razón absoluta en materia fiscal, ni siquiera el SADE o la Secretaría de Hacienda o el Secretario de Hacienda. Nadie tiene la razón absoluta. Y le voy a poner un ejemplo. Y número dos, yo como siempre lo he expresado, y lo van a ver en el transcurso de mi charla, si no me conocen, en cualquier comentario, ejercicio y demás, procuro darles el fundamento jurídico, ya sea de código, ya sea de regla miscelánea, ya sea de la ley de renta, ya sea de la ley del IVA, etcétera, etcétera, para que realmente al final del camino, pues ustedes saquen sus propias conclusiones, porque yo siempre lo he dicho, quien va a estar enfrente del cliente, del SAT, si son docentes, que es una labor muy loable, muy bonita, pues van a estar al frente de sus alumnos, pues quien tiene la responsabilidad de sacar a flote su materia o su cliente, etcétera, pues son ustedes, amigos. Entonces, simplemente también, como yo siempre lo he dicho, yo les comparto una lluvia de ideas, experiencias, tips y demás, pero al final del camino, quien toma la última decisión eres tú, ¿de acuerdo? Entonces, si bien es cierto, las comparaciones son buenas en el ámbito propositivo, pero si vamos con el ánimo negativo de lastimar a alguien, creo que no se vale, no es nuestra labor, no es nuestra esencia, y al final del camino, yo lo dije el curso pasado, solamente los que trabajamos nos podemos equivocar, porque los que no trabajan, pues desde luego nunca se van a equivocar. Dicho eso, les doy la más cordial bienvenida, disfrutemos el evento como siempre, los espero hoy en la tarde para esa charla fiscal entre amigos que ha sido un éxito gracias
a ti contador, a ti contadora, a ti alumno y a ti empresario que nos llegas a ver. Y desde luego a saludos, abrazos a todos mis colegas, mis amigos, mis conocidos, mis familiares, porque es grato, ¿no? Uno va por la calle y lo saluda, entonces no es otra cosa que gracias, amigos. Bueno, empezaré. ¿Sale? Empezaré con esto, señores, en donde voy a dar por sentado algunas cosas que siguen vigentes. Y les doy, para muestra un botón, el fundamento. Vean, primero, voy a poner conceptos que están vigentes. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque como ya lo repetí, ya lo dije y lo reitero, la resolución miscelánea me va a generar derechos, más no obligaciones. Y les doy un primer fundamento. Artículo 35 del Código Fiscal de la Federación. Ahí me habla de reglas de carácter general, en donde le voy a poner la palabra derechos, ¿de acuerdo? Ahora, como buen contador, como buen fiscalista y como buen maestro que en su momento fui, no maestro de cuchara, docente, ¿de acuerdo? Bueno, como buen docente les he de decir que al final del camino, vuelvo a repetir, la decisión la tomas tú. Yo estoy obligado a darles el fundamento, ¿de acuerdo? Pero aquí debe de jugar mucho el estudio, la constancia, la consistencia. ¿Por qué digo esto? Porque no todo lo que dice la resolución miscelánea lo tomen como una verdad. Y les pongo un ejemplo, fíjense. Primer punto, va a haber una regla que vamos a ver que dice que en materia de DIOT, declaración informativa de operaciones con terceros, ¿de acuerdo? Y si tú quieres solicitar la devolución, ¿de acuerdo? Pues debes de tenerla presentada antes de que solicites esa devolución. La pregunta es, ¿ese es un derecho? No, esa es una obligación, porque el artículo 22 del Código y el artículo 6 de la Ley del IVA nunca ponen como condición que esté presentada la DIOT, pero al final del camino, ese es un comentario personal. Ahora, otro ejemplo. El artículo 6, que lo acabo de mencionar, de la Ley del IVA, menciona que los saldos a favor del IVA solamente tienen dos caminos. O se acredita o si solicitan devolución, ya no aplica la compensación, excepto con operaciones de saldos a favor del año 2018 hacia atrás. Ahora, ¿por qué lo menciono esto? Porque hoy vamos a ver otra regla que la autoridad sigue hablando de compensación de IVA. Así es que aguas con lo que está en ley, con las reformas fiscales y desde luego lo que venga en resolución miscelánea. Bueno, otro punto es que en los términos, ya lo mencionaba para seguir la idea, 32 fracción 8 de la Ley del IVA, sigue vigente la DIOT, ¿de acuerdo? Declaración informativa de operaciones con terceros. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque hay otra regla miscelánea que dice, para personas físicas, y le adelanto, que si tienen ingresos hasta 4 millones de pesos, pueden no presentar la DIOT y la contabilidad electrónica, pero fuera de esas personas, todos los demás estamos obligados a presentar la declaración informativa de operaciones con terceros. Ahí está el fundamento, artículo 32, fracción 8 de la Ley del IVA. Bueno, hablando de esto, el artículo 28, fracción cuarta, perdón, me equivoqué, 28, fracción cuarta del Código Fiscal de la Federación, sigue vigente la e-contabilidad. La e-contabilidad. ¿De acuerdo? Ahora, ¿a qué me refiero con esto? Sigue vigente la contabilidad electrónica. Por lo tanto, vuelvo a hacer el mismo comentario. Solamente en casos particulares, por ejemplo, para RIP, que hay una regla particular, para personas físicas que lo acabo de mencionar, y para algunos fideicomisos y asociaciones religiosas con ingresos hasta 2 millones de pesos, ¿de acuerdo? Pueden no presentar su contabilidad electrónica. Pero fuera de eso, todos los demás estamos obligados a subir mes a mes la contabilidad electrónica. Así es que aguas con ese concepto. Bueno, otro punto. Artículo 199 del Código Fiscal de la Federación. Aquí hablamos de esquemas reportables. Recuerden que eso fue una reforma del año 2020.
y a partir del 2021 ya tiene vigencia. Por lo tanto, hoy conocemos el minisitio de esquemas reportables. Conocemos ya la aplicación de los esquemas reportables. Hay 28 reglas misceláneas, digo que por la magnitud no las vamos a ver, las mencionaré, en materia de requisitos que se tienen que subir cuando realice algún esquema reportable. Entonces, ojo con eso porque ya es una obligación vigente, ¿de acuerdo? Bien, en los términos del artículo 17 de la ley PIORPI, ¿de acuerdo? La ley PIORPI o ley antilavado de dinero, siguen vigente las operaciones vulnerables, ¿de acuerdo? Bueno, entonces eso lo dejo simplemente como antecedente para que ustedes no se confundan. Ahora, fíjense, eso ya venía, simplemente aquí en la regla miscelánea hay algunas precisiones, ¿de acuerdo? Sin embargo, quizás al rato en la charla fiscal entre amigos retome algunas ideas. Sin embargo, les comento qué es lo que viene para un futuro inmediato. Vean, me recuerda un poquito, a lo mejor coinciden conmigo, en una película ya de hace muchos años llamada Ley de Herodes, en donde el personaje principal se le daba la Constitución y un arma para cobrar impuesto. Pues vean, con el respeto que me merecen los diputados y senadores, ¿de acuerdo? Exactamente en estos días salió una propuesta de un diputado, ¿de acuerdo? En donde menciona que para atender la contingencia en materia de COVID, ¿de acuerdo? Y desde luego para pagarle a los médicos, enfermeras, camilleros, todo eso que ya sabemos que realizan hoy por hoy una operación muy loable, ¿de acuerdo? Se está proponiendo, vean nada más el efecto, un impuesto nuevo llamado impuesto a las grandes fortunas, en donde la tasa mínima va a ser del 2%, sobre el monto de la fortuna, entiéndase monto de la fortuna cuando rebasa 20 millones de pesos, ¿de acuerdo? Y puede llegar arriba de 2,000 millones de pesos. En ese orden de ideas, de 20 millones a 1,000 millones de pesos le van a aplicar el 2% de impuesto. De 1,000 millones a 2,000 millones de pesos le van a aplicar el 3% de impuesto. Y arriba de 3,000 millones de pesos le van a aplicar el 3.5% sobre la fortuna. Así es que si ustedes son afortunados y son millonarios, no se extrañen que se promueva un decreto para lo que es el cobro de ese impuesto a las grandes fortunas. Por eso decía que me recuerda mucho esa película y si no la han visto sugiero que la busquen y va a ser muy emblemática a propósito de lo que estoy comentando. Y esto señalo porque yo siempre lo he dicho, o sea, México es un gran país, se come rico, tenemos todo, ¿de acuerdo? En materia de recursos naturales y demás, pero al final del camino, y lo digo también con toda humildad, México, ¿de acuerdo?, ha copiado algunos modelos de otros países. A lo mejor, pues esa es la política que quiere tomar, está bien, ¿de acuerdo? Pero esto no es nuevo de México. Si ustedes lo googlean, pues van a ver que países como Suiza, como Argentina, pues ya lo tienen perfectamente estudiado, ya lo tienen implementado y desde luego la justificación es para atender los problemas hoy por hoy de COVID. Y bueno, y termino esta pequeña introducción disculpándome contigo, porque todo esto es importante. Nada de lo que yo diga es para dejarlo a un lado. Y también hace un par de días se publicó precisamente, y me recuerda mucho algunos eventos posteriores, donde precisamente se publica me recuerda mucho la estafa maestra, ¿de acuerdo? Pero hoy no se llama estafa maestra, se llama el plan maestro. ¿Y por qué lo menciono? Porque la autoridad ha tenido a bien compartir esa estructura del plan maestro con la intención de dos cosas, que yo ya se las he dicho en este año, cuando empecé a dar cursos de reformas fiscales. Les dije, hay dos ejes emblemáticos hoy para el SAT, para la autoridad fiscal. ¿Qué es? Incrementar la recaudación e incrementar la fiscalización, ¿de acuerdo? Bueno, pues esos dos ejes
Son exactamente los mismos que está tomando como parámetro precisamente para crear ese plan maestro dirigido a grandes contribuyentes y solamente para hacer eso, cobrar mayores impuestos y desde luego mayor fiscalización a esos grandes contribuyentes. Ahora, ¿de qué se va a valer la autoridad? Que esa es la parte bonita, la parte interesante. Número uno, va a crear, ¿de acuerdo? O va a continuar, mejor dicho. Vean el concepto que yo también lo he mencionado en muchísimas ocasiones. Va a implementar auditorías profundas. ¿Y en qué momento va a haber una auditoría profunda? Sencillo, cuando no chequen, entre otros ejemplos, los importes de sus CFDIs. Así es que cuidado con ese dato, cuidado con ese dato. ¿De acuerdo? Que por cierto lo voy a poner para que no se me pase. Vean, siguen vigente hoy todos los requisitos del 29 y 29 letra A del Código Fiscal de la Federación en materia de CFDI. Y hay una regla nueva, que también es algo que yo a lo mejor no con las palabras que viene en la regla, pero también lo he dicho, ¿de acuerdo? En donde un punto, y ahorita retomo esa idea, que la autoridad va a estar vigilando, y hoy 2021 es una obligación para que el cliente o el receptor del CFDI tenga la obligación de solicitar ese CFDI. Y si no, ¿qué creen que va a pasar? Que es donde viene la regla que vamos a comentar ahorita. Que yo como contribuyente, como cliente, le puedo llamar al SAT para que actúe como conciliador. Y vean qué viene atrás de la palabra conciliador. Pues no emitiste CFDI, pues no te preocupes, te acumulo el ingreso. Porque debo decirles, que no es nuevo, que aún y cuando no emitan CFDI, cuando el servicio ya está devengado, cuando la operación de compra-venta ya está devengado, momento de acumulación, artículo 17, ya se tiene que pagar impuestos sobre la renta, aún y cuando no haya el comprobante fiscal digital por internet. ¿Me expliqué? Entonces, cuidado con esos datos porque hoy también ya es una realidad. Entonces, volvemos. Con el plan maestro va a tomar, vuelvo a reiterar, va a tomar como fundamento auditorías profundas. Y un ejemplo son las irregularidades en materia de CFDI. Otro punto que también yo lo he dicho y a lo mejor en la tarde lo retomamos. Cuando no exista razón de negocios, artículo 5, letra A, y cuando no sea estrictamente indispensable, ¿de acuerdo? Artículo 27, fracción primera de renta, la autoridad va a detectar esas irregularidades, que así lo llama, ¿de acuerdo? ¿Y qué creen que va a pasar? Sorpresa, les va a dejar sin efectos esos FDIs y consecuencia, vas a pagar más impuesto. ¿De acuerdo? Y termino con esto diciendo que la PRODECON también está haciendo su función, ¿de acuerdo? ¿Por qué razón? Porque hay un estudio que hoy por hoy ya se ha compartido en redes sociales o en la misma página de la PRODECON, que hace un estudio de un concepto que también un servidor no lo ha dicho una vez, ni dos veces, ni tres veces, ni cuatro veces. Me he cansado de decirle infinidad de veces que si ustedes no tienen fecha cierta en los contratos, para efectos fiscales, la percepción de la autoridad es que no hay materialidad. ¿Y a qué le suena eso, amigos? Que si no hay materialidad, pues pueden ser observadas sus deducciones en materia de impuestos sobre la renta. Por eso hemos hablado aquí en los cursos de requisitos de las deducciones, ¿de acuerdo? De requisitos estructurales de las deducciones, entre otros, ¿me expliqué? Entonces, ¿cuál es la idea de la fecha cierta? De que los contratos, ya sean civiles o mercantiles, de arrendamiento, de mutuo, se me fue la idea, de prestación de servicios, entre muchos otros, ¿de acuerdo? Se tengan que llevar ante notario público para que se genere ese concepto llamado hoy fecha cierta. Entonces vean cómo estamos plagados hoy de tanta información que nos rebasa. Y no omito decir que de acuerdo a la titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, ¿de acuerdo? Aunque los diputados y senadores digan otra cosa, que se espera ya
la reforma en materia de subcontratación por ahí del mes de abril, ¿de acuerdo? Que también en mis cursos yo se los he dicho. Febrero, luego dale 30 días para que se discute y demás, ¿de acuerdo? Entonces yo les decía en su momento, a finales de marzo, principios de abril, podemos tener algunas sorpresas en materia de subcontratación. Y yo hoy por hoy, ¿de acuerdo? Ya se está filtrando. Y la cereza del pastel. No voy a decir nombres, no voy a decir personas, pero exactamente hoy sale publicado algo que no es sano, que me disculpo, pero finalmente es una realidad, que ya tiene orden de aprehensión un empresario que manejaba mucho el tema de outsourcing, ¿de acuerdo? En donde, pues, ustedes quieren checar el nombre y demás, pues chequenlo, métanse a Google. No es mi intención evidenciar a nadie, de verdad, hay que ser éticos, hay que ser discretos, pero a lo que voy es que la autoridad, a propósito del plan maestro y de todo lo que acabo de mencionar, la autoridad está haciendo su trabajo. Y como siempre lo he dicho, ahora nos corresponde a nosotros hacer nuestro propio trabajo. Dicho eso, reitero mi nombre, José Antonio González Castro, para que me puedan mandar sus preguntas, ¿de acuerdo? Y desde luego, pues las atienda en tiempo y forma. ¿Queda claro? Bueno, pues vamos a iniciar formalmente, mis amigos. Ya los decía y quiero empezar con eso. Vamos a ver, anótenlo, y ahorita si gustan lo pueden a ver en sus pantallas, la regla 27149. Vean, les voy a dar una pequeña sorpresa. No muy grata, pero al final de cuentas, sorpresa. ¿De acuerdo? Vean, me voy a meter un poquito a la resolución miscelánea, que según yo ya la tenía abierta. Y aquí está precisamente la regla que quiero compartirles. La voy a hacer un poquitito mayor. Son de las cosas, digamos, nuevas, emblemáticas, que ustedes tienen que checar para efectos de que no vayan a cometer algún error, ¿de acuerdo? Vayan viendo la regla, vean qué dice, vean de qué habla. Conciliación de quejas por facturación. Vayan viéndola. Bueno, me distraje porque me hidrato la garganta. Dice, para efectos de los artículos 29 y 29 letra A del Código Fiscal de la Federación, los contribuyentes podrán solicitar la intervención de la autoridad fiscal para que actúe como conciliadora y orientadora, como dicen por ahí, cuando se ubiquen en alguno de los siguientes supuestos. O sea, vean qué está atrás de la conciliación y de la orientación, Ojo, dice, número 1, a ver si resulta familiar, dice, no les sea expedido el CFDI correspondiente a las personas que adquieran bienes, que disfruten su uso o goce temporal, reciban servicios o aquellas a las que se le hubieran retenido contribuciones, aunque ya hayan solicitado la expedición del CFDI o bien el CFDI carezca de algún requisito fiscal o existan errores en su contenido. Ahora, saquen conclusiones ustedes de esa primera lectura, Número 1, yo pese a que ya solicité el CFDI, que me lo expidan o que me lo cambien porque tiene errores, no me lo dan. Entonces, ¿cuál es un poquito la intención de esto? De que si no me lo dan o no corrigen los errores, en los términos del artículo 29, en sus últimos párrafos, y de acuerdo al artículo 109, fracción 8 del Código Fiscal de la Federación, a ese CFDI no se le pueden dar efectos fiscales. ¿Y quién no le puede dar efectos fiscales? El cliente, que quede claro, el receptor del CFDI, ¿queda claro? Entonces, ojo con esto, Entonces, vean qué va a decir la autoridad. De entrada, dime quién no te emite el CFDI y yo voy a buscarlo, no te preocupes. ¿Me explicó? Entonces, vean, insisto, lo que está atrás de la búsqueda. Te voy a fiscalizar, te voy a mandar invitación, te voy a mandar un requerimiento, voy a checar tus declaraciones, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, cuidado con esto, Segundo punto, vean. Por eso lo quise platicar con ustedes para que lo vean de así de viva voz, Fracción segunda dice,
le sea cancelado el CFDI de una operación existente sin motivo y no se expida nuevamente el CFDI correspondiente. Esto me recuerda cuando se hacían facturas en papel, en donde ya supuestamente se habían dado de baja el contribuyente o se había manejado como suspensión de actividades, ¿de acuerdo? Y seguían facturando. Y como estaba en suspensión de actividades, el contribuyente no declaraba provisionales, no declaraba IVA, no presentaba el anual, y ¿a quién metía en problemas? Desde luego al cliente. Yo siempre lo he dicho, señores, yo siempre lo he dicho. Al final del camino, si se emiten un CFDI con errores, si lo cancelan y no te enteras, ¿de acuerdo? O simplemente no lo generan, ¿quién va a pagar los platos rotos? La respuesta es una y solamente una: tu cliente. No hay más, no hay más, ¿eh? Entonces, por eso dije, o sea, vean que está atrás de esa conciliación y orientación, ¿de acuerdo? Fracción tercera dice: realicen el pago de una factura y no reciban el CFDI de pagos correspondientes. ¿De qué estamos hablando? Que es otro de las reglas que yo igual ya me he cansado comentarles. La regla 27135, que dice de manera puntual: cada que hagas un pago, ¿de acuerdo?, tiene 10 días tu proveedor para que te emita el complemento electrónico de pago o recibo electrónico de pago. O bien, terminado el mes, tienen 10 días naturales para que te emitan ese comprobante. No te lo emiten, hoy el llenado, o mejor dicho, la guía de llenado del CFDI tipo I de ingresos me dice que si no tienes el complemento, desafortunadamente también caes en ese supuesto, que el CFDI no se le puede dar efectos fiscales, ¿de acuerdo? Fracción tercera, por eso les decía, ¿les resulta familiar? Yo creo que sí. Fracción cuarta, dice: les emitan un CFDI de nómina y no exista una relación laboral con el emisor del comprobante. Cuidado con esto, porque es algo que se da muy a menudo, muy a menudo. Regularmente se hace o se simula, creo que el término es correcto, se simula de que tengo un trabajador porque emito CFDI, pero al final del camino no hay tal trabajador. Entonces aquí me dice que yo le puedo decir a la autoridad de que están emitiendo un CFDI en donde no hay un trabajador. Y cuidado con esto, porque yo siempre lo he dicho, muchas veces yo reviso nóminas y me encuentro de que está como trabajador la esposa del contribuyente, o el esposo del contribuyente, o los hijos del contribuyente, o la chica del aseo de la casa del contribuyente, ¿me explicó? O los padres del contribuyente, o muchas veces el amigo del contribuyente. ¿Por qué razón? Porque su esposa se va a aliviar, etcétera, etcétera, y dicen: pues dame de alta aunque no me pagues, para que le den el tratamiento por parte del Seguro Social a mi señora. Pues eso a todas luces es un fraude, ¿de acuerdo? Bueno, y me están diciendo que estamos conectados a Face. Les mandamos un cordial saludo a todos, como lo he dicho, a mis internautas, ya familia también Cadefi, que estamos transmitiendo hoy en vivo, miércoles 24 de febrero, Día de la Bandera, de algunos puntos finos de la resolución miscelánea fiscal para este año 2021, ¿de acuerdo? En donde les decía de manera previa, y perdón porque me regrese tantito, que sigue vigente la obligación de la DIOT, Declaración Informativa de Operaciones con Terceros. Sigue vigente el envío de la contabilidad electrónica, artículo 28, fracción cuarta del Código Fiscal de la Federación. Sigue vigente también la obligación de los esquemas reportables, tan vigente que hoy, 2021, ya se tienen que presentar las informativas. Sigue vigente el envío de avisos de esquemas reportables. Esto ya es en materia de operaciones vulnerables, artículo 17 de la Ley Antilavado de Dinero. Y siguen vigente, y en eso estamos, las obligaciones en materia de CFDI, artículo 29 y 29A del Código. Y estamos repasando de manera puntual la regla 27149 de la resolución miscelánea, que me dice que los contribuyentes o los beneficiarios del CFDI, que son los clientes, pueden a través del SAT
autoridad como parte conciliatoria a actuar cuando estén en este supuesto. Repasamos muy generalmente. Número 1 me dice, cuando no se emita el CFDI. Segundo, cuando se ha cancelado el CFDI, ¿de acuerdo? Pero de una operación que sigue existente. Se realice el pago de una factura y no se emite el CFDI correspondiente. Se emite un CFDI de nómina y no existe una relación laboral. Y nos quedamos en esta fracción 5. Dice, la emisión del CFDI por concepto de ingreso, ¿de acuerdo? Egreso o pago en donde no exista relación comercial del emisor o del comprobante. ¿Qué están diciendo en esa parte? Pues básicamente estamos hablando de EFOS y de EDOS, ¿de acuerdo? Que de entrada es un delito fiscal y si ese delito fiscal rebasa 7.8 millones de pesos, ¿de acuerdo? Hoy por hoy ya es una cantidad un poquito mayor, pues desde luego ya se considera como delincuencia organizada. Entonces, nada más un comentario final de nómina. Yo les decía, también hay una regla, ¿de acuerdo? Que es la 2757, que vamos a repasar, donde el mes de febrero es el último mes para que si hay un error en la emisión de CFDI de nómina, por disposición expresa de esa regla, pueden cancelar el CFDI del año pasado, si es que tiene errores, ¿de acuerdo? Lo vuelvan a expedir con esta fecha, solamente la condición es poner la fecha del pago de la nómina del año pasado, desde luego, y la clave 04 y relacionar, tipo relación, el CFDI previo, que es el que se canceló.